formar parte de los discipulados que se dan entre semana. Lunes para los jóvenes, hombres y mujeres, y martes para toda la iglesia. También tenemos compañeros en este mes. Feliz cumpleaños a cada uno de los hermanos. Grandes bendiciones que les permitió Dios llegar a otro año más de vida. Y Él, en su infinita bondad, les da a la Gabriela salud y felicidad. No nos olvidemos también del plan semanal de actividades. Revisa mi hermano cuando está su nombre aquí para que pueda ofrecer un buen servicio al Señor, así como los puntos del día de hoy y lo que se realizará durante la semana. Las metas de oración también llegan pendientes de su tiempo con Dios. Te invito a que se ponga de pie para seguir alabando el nombre del Señor con el himno Roca de la Eternidad. El número 151. Con mucho amor y mucho fervor a nuestro Padre Celestial, alabemos su nombre.
cielo quiere para que nosotros aprendamos algo de él. Y es así como esta mañana tenemos el salmo. El mensaje a cargo de nuestro pastor con el tema ¿cuál debe ser el sostén en la tormenta? Escuchemos con quietud y reverencia. Bueno, el tema para esta mañana es una pregunta que quisiera responderla a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser el sostén? ¿Por qué debe ser el sostén en medio de la tormenta? Porque estoy seguro que todos hemos pasado por tormentas y estoy seguro también de que todavía vamos a pasar por tormentas. He experimentado varias tormentas en mi vida. Una de ellas fue tan dura que tuve que aceptar con mucho dolor la voluntad de Dios. Mi padre sufrió derrame cerebral y cada día se iba degenerando. Estuvo algunos años sufriendo. Ver a mi padre sufrir cada día fue una de las tormentas más duras en mi vida. Una mañana antes de ir a mi trabajo, pasé por la casa de mis padres y los saludé y oramos juntos. Ya a él no se le entendía lo que hablaba. A las 11 de la mañana de ese mismo día recibí una llamada telefónica en la que se me informaba que mi padre había pasado a estar con el Señor. Otra tormenta por la que he atravesado fue la hospitalización de emergencia después de tener a nuestro segundo hijo de mi esposa por una mala práctica médica. Otra tormenta que he atravesado fue el secuestro de mi hija. Fue otra tormenta muy dura. Fueron 7 horas de sufrimiento, tanto para mí como para mi esposa, mis hijos y algunos hermanos de la congregación que estuvieron a nuestro lado en esos momentos de angustia y de dolor. Otra tormenta por la que he atravesado, la que pasé cuando fui estudiante del seminario bíblico. Ustedes no se imaginan, pero pasé algunas tormentas durante esos 5 años que estuve ahí. Estas son algunas de las muchas tormentas por las que he pasado a lo largo de mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo resiste usted las tormentas? ¿Cómo resistimos nosotros las tormentas? Porque es seguro que todos las pasamos, todos estamos pasando. Para algunos son más duras, pero todos las experimentamos. Y la pregunta es, ¿cómo las sobrellevamos? ¿Quiere tirar la toalla y darse por vencido? ¿O quiere luchar y superarlas? ¿Cómo responde usted? Sí, usted que está presente aquí en esta mañana. En este mensaje
sostén en las tormentas por las que estamos atravesando. Y quiero leer Isaías 48. Isaías 40 y el versículo 8 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Aquí se compara a las personas con la hierba y con las flores del campo, que se marchitan, dice el profeta Isaías, se marchitan. Nosotros somos mortales, dice, pero lo importante que debemos de recalcar, la palabra de Dios es eterna, y Él dice, nunca falla, permanece para siempre. La opinión de las personas cambia, y eso es real, pero la palabra de Dios es firme. Únicamente en la palabra eterna de Dios hallaremos soluciones verdaderas para los problemas y necesidades de cada uno de nosotros a lo largo de esta vida. Y el Salmo 119, 105. Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este versículo está dividido en dos partes, y la primera parte tiene dos palabras importantísimas. ¿Qué es la Biblia? Lámpara. ¿Y qué hace esta lámpara? Alumbra a mis pies. Y la segunda parte de este versículo dice que es una lumbrera, es como la luna, que alumbra nuestro caminar diario en donde quiera que nos encontremos. ¿Y quién hace eso? La palabra de Dios, la Biblia. Caminamos en un mundo de oscuridad, pero podemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay. La cabeza de cada uno de nosotros necesita iluminación, pero aún más los pies nuestros necesitan dirección. Dios nos ha dado el ancla para el sostén de cada uno de nosotros, para las tormentas de la vida. Pero ¿cómo las sobrellevamos? Nos quejamos preguntándole a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué pasa contigo, Señor? Yo no creo que merezca esto. O perseveramos y descubrimos lo que Dios hará en nosotros al preservar nosotros en medio de esa prueba o de esa tribulación en la que estamos atravesando. Quiero mencionarles 3 puntos en cuanto a las tormentas. ¿Cuál es el ancla en la vida del creyente? El ancla en la vida del creyente, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la primera es, ¿qué es la Biblia? Y cómo nos ayuda a resistir las tempestades que tenemos en nuestro diario vivir. Primera. La segunda es esta: ¿cómo respondemos a las tormentas? ¿Cómo las sobrellevamos? Y debemos saberlo por la sencilla razón de que las tormentas
seguirán viniendo y en ningún momento de nuestra vida podemos decir que se acabaron las tormentas. No, hermano. Y tenemos que estar conscientes de que las tormentas seguirán. Y quiero leerles del Evangelio San Juan, del capítulo 16, el versículo 33. San Juan 16, 33. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que dicen, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano no está libre jamás de las tormentas, porque el Señor mismo lo dijo, que siempre vamos a tener tormentas. Pero hay una esperanza, hay una confianza. Si Él venció al mundo, y como es nuestro Padre, también nos permitirá vencer las tormentas que estemos atravesando si confiamos en Él. Y la tercera es esta: ¿cuál es el origen de las tormentas? Tal vez usted se estará preguntando, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de las tormentas? ¿De dónde vienen? Hermanos, las tormentas tienen varios orígenes. Por ejemplo, algunas las creamos nosotros mismos. Algo que hemos hecho y lo hemos hecho mal. También hay tempestades que son el resultado de algo que otras personas nos hacen. Por ejemplo, los padres que se divorcian, los padres que se separan, las consecuencias las pagan sus hijos porque ellos son los que sufren. En ocasiones se trata de algo que Satanás hace en la vida de alguien. El diablo mismo actuando en la vida de alguien. En otras ocasiones, sin duda, es Dios mismo el responsable de aquella tormenta por las que Él ha permitido que estemos atravesando. Tal vez alguien se está preguntando, ¿por qué Dios nos manda esta tormenta? Si Él es el autor de algunas tormentas, hermanos, sí. Al leer la Biblia vemos que es así. Y siempre Dios tiene un propósito en medio de las tormentas. Y ese propósito para sus hijos siempre será de bendición. Les invito a que hagamos un momento el libro de Jeremías y vamos al capítulo 1 para leer el versículo 5. Jeremías capítulo 1 versículo 5. ¿Ven? Y miren lo que Dios está diciendo de un profeta que Él escogió. Y Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Miren, no estaba ni siquiera engendrado en el vientre de la madre, pero ya Dios lo conocía. Y antes que naciese, te santifiqué. ¿Y qué más? Te di por profeta a las naciones. Tres cosas importantes en este versículo. En primer lugar, lo conoció antes de que naciese. Antes de que fuera engendrado, lo conoció. Dos, lo santificó antes de que naciese. Y en tercer lugar, le dio un servicio para él, profeta a las naciones. Todo esto sin que él hubiera sido
engendrado todavía. Jeremías. Y ahora vamos al capítulo 12 y el versículo 6 de Jeremías mismo. Y entonces Jeremías se puede preguntar: Señor, si tú has hecho todo esto en mí, me has llamado desde el vientre de mi madre, me has certificado y me has mandado enviar un mensaje de parte tuya. ¿Qué es lo que ocurre, Señor? Y veamos lo que dice el versículo 12:6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron con, ¿qué cosa? Contra ti, Jeremías. Aún ellos dieron grito en pos de ti. ¿Y qué más? No les creas cuando bien te hablen. Mira, el Señor llama a Jeremías para que vaya a dar un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Judá, o sea, el reino del sur, que era su capital, Jerusalén. Y le manda que diga un mensaje que tienen que arrepentirse. Pero nadie le escuchó, nadie, los sacerdotes, los escribas, toda la persona no le escuchó, lo metieron en la cárcel, en una cisterna, lo golpearon. Señor, ¿y esto es lo que tú quieres que yo pase en esta vida? Señor, ¿qué es lo que tú deseas en medio de tanta tormenta y tribulación que me has mandado? A los ojos humanos, Jeremías no estaba bien. Tanto sufrimiento para nada, nadie me escuchaba. Pero para los ojos de Dios, para los ojos de Dios, fue uno de los profetas más dignos y más sobresalientes sobre esta tierra, por dos cualidades. La primera, obediencia a su mensaje y fidelidad a Dios. Lo que no veía el hombre, sí lo vio Dios. Y lo ponen a este hombre, que su vida fue llena de sufrimiento, y peor aún, él muere sin ver ningún resultado de su trabajo aquí en la tierra. Pero lo vemos nosotros hoy. Y Dios premia la obediencia y la fidelidad en cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo usted en medio de esa tribulación por la que está pasando? ¿Están renegando de Dios? ¿O está diciendo Dios cuál es el mensaje que quieres que yo aprenda en medio de esta tribulación? No todas las respuestas de Dios, no todas las respuestas de Dios a nuestras oraciones van a ser resultados agradables ni fáciles de aceptar. Cualquier cristiano que ha experimentado una tormenta, un dolor o una enfermedad, lo sabe muy bien, lo sabemos muy bien. Sin embargo, debemos de estar comprometidos a Dios, aun cuando los tiempos se vuelvan difíciles y cuando sus respuestas a nuestras oraciones no nos den un alivio inmediato. Si Dios permite una tormenta, Él tiene un propósito específico. Aun si la tormenta no proviene de Dios, ¿qué hace Él? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Él? La aprovecha y le da un propósito, la utiliza para que su resultado sea para nuestro bien. ¿Cuál es la intención de Dios al permitir una tormenta en nuestra vida? Recordemos que Él puede enviarla o Él puede permitirla. Y debido a que somos sus hijos, nada puede tocarnos sin el consentimiento de su voluntad.
Si Él permite que seamos azotados por alguna tormenta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en ello? Y yo tengo aquí 5 propósitos que Dios tiene en cada una de las tormentas que estamos atravesando. El primer propósito, si tiene una pluma puede anotar. El primer propósito que tiene Dios en medio de una tormenta que Él permite o que Él nos manda, el primer propósito es captar nuestra atención. Sí, captar nuestra atención. Por ejemplo, usted es un cristiano, le va de maravilla, pero Dios tiene un propósito en usted. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Envía una tempestad con el propósito de captar su atención, porque lo que capta más rápidamente nuestra atención son las pruebas, los problemas, los aprietos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios ya tiene una atención de parte suya. Entonces uno de los propósitos de Dios para nuestras tormentas es captar nuestra atención. 2. El segundo propósito es para hacer que confrontemos algún pecado que hemos tenido o que estamos practicando. Sí, así es. Hacer que confrontemos algún pecado y que este pecado se está arraigando cada día más en nuestras vidas. Sabemos que no debemos estar allí, que no le agrada a Dios ese sitio o esa compañía que tenemos. Él quiere que lo corrijamos. Mientras más tiempo nos aferremos a lo que Él quiere que desechemos, más fuerte se volverá la tormenta en nuestras vidas. Para muchas personas tal vez comience con un viento leve, a otras terminará en un huracán, por la sencilla razón de que se niega a reconocer que Dios está haciendo algo en su vida. Y entonces esas tormentas que atravesamos se convertirán en huracanes. 3. El tercer propósito que Dios tiene en medio de las tormentas es que Dios quiere que le rindamos algo de lo que nos hemos aferrado y que Dios no le agrada. Es que Dios quiere que le rindamos algo de lo que nos hemos aferrado, aquello a lo que nos hemos afianzado. Dios quiere que lo soltemos porque Él tiene algo mejor reservado para nosotros. Sí, pero usted quiere estar asido de aquello que le está haciendo daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Envía al Señor una tormenta para hacernos reflexionar y captar nuestra atención, para indicarnos algún pecado y reconozcar que estamos aferrando a algo que Dios no quiere que hagamos, algo que Dios no quiere que practiquemos. Y el cuarto propósito que Dios tiene en medio de las tormentas es que Dios quiere conformarnos a su imagen. Él nos dice en Romanos 12:2, pueden abrir sus Biblias, hermanos, y buscar Romanos 12:2 para ver el cuarto propósito que Dios tiene en medio de las tormentas. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el cuarto propósito es que Dios quiere conformarnos
debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos una vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo cada uno de nosotros a su servicio. Y el quinto propósito que Dios tiene en medio de las tormentas por las que Él permite que atravesemos es equiparnos para que le sirvamos. ¿Sí? Ese es el quinto propósito que Dios tiene en medio de las tormentas. Permítanme preguntarles, ¿por cuál tormenta está pasando en estos momentos que le hace más difícil, que quisiera cambiar? Si usted pudiera, ¿cuál es esa tormenta por la que usted está pasando y quisiera cambiarla si pudiera? Que le está causando dolor, angustia, preocupación, sufrimiento e incluso enojo. Quizás se ha enojado con Dios por algo que está pasando en su vida. Luego pregunte: Señor, ¿estás tratando de captar mi atención? Si estás tratando de captar mi atención por esta prueba, tú ya la tienes, Señor. Tal vez algún pecado oculto, algo que está oculto en mi vida. ¿Qué será? Muéstramelo. Generalmente sí lo sabemos, pero no lo queremos aceptar. Sí, usted sabe que es lo malo que está haciendo y sabe por qué tiene esa tormenta, pero muchas veces no lo quiere aceptar. Señor, ¿qué quieres que te entregue en mi vida? Señor, ¿qué deseas cambiar en mí? ¿O estás tratando con ese problema, con esa dificultad? ¿Estás diciéndome que quieres prepararme para tu servicio? Una de las razones por que algunos hermanos no sirven a Dios es porque dicen: no estoy preparado, no estoy capacitado. ¿Y por qué no está capacitado? ¿Sabe por qué? Porque nunca han llegado a la parte de rendirse totalmente a Dios, quien lo facultará y lo preparará para su servicio. Entonces siempre hemos sido egocéntricos, autosuficientes, y nunca nos hemos rendido total y completamente a Él, para que Él haga de esa vasija destruida una preciosa vasija en sus manos. Dios no es un mecánico. Dios no cambia piezas. Dios es un alfarero. Dios lo va a renovar y transformar de ese mismo barro que usted es, pero solamente si se deposita y se rinde a Él en obediencia y fidelidad totalmente. Quizás alguno dice: ¿cómo lo debo de hacer? Vamos a leer Jeremías capítulo 1 del 6 al 9. Jeremías capítulo 1 versículos 6 al 9. Amén. Y yo dije: Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande.
Así que, hermanos, si usted no sirve, no es porque no está capacitado. Usted no sirve porque no quiere rendir su alma y su vida totalmente a Dios, quien lo preparará y lo facultará para su servicio. Quizás algunos dicen: yo nunca podré servir a Dios. Claro que no podrá servir a Dios a menos que cambie de actitud. Y si no está dispuesto a decir: Señor, haz de mí lo que quieras, sin reservas te entrego mi vida, y haz de mí lo que sea tu voluntad, se sorprenderá grandemente luego lo que Dios hará en usted. Así que siempre hay un propósito, sea que Él permita o no la tempestad. Algunas tempestades nos afectan de diferentes maneras, ¿sí? Hermanos, una tormenta hace dos cosas: nos puede destruir o nos puede edificar. ¿Cuál de las dos elegimos? Una tormenta solo puede hacer dos cosas: nos puede destruir, pero también nos puede edificar. ¿De qué manera nos edifica? Edificando nuestras fortalezas, edificando nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestro compromiso, nuestra devoción, nuestra fe. ¿Qué más edifica? Nuestra serenidad, nuestro gozo, nuestra paz. Y al final de la tormenta, cuando Dios termine su labor en cada uno de nosotros, quedamos mucho mejor, más limpios, más puros, con más gozo y con paz verdadera en nuestra alma y en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Sí, hermano. Así que las tormentas unas veces nos destruyen y otras veces nos pueden edificar. Depende de cómo respondamos. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando estamos atravesando una tormenta? ¿Qué es lo que generalmente hace usted? Peleamos con Dios, le decimos: Señor, no te pedí esto, no lo merezco. ¿A qué se debe todo esto, Señor? Es interesante cómo oramos nosotros en estos momentos. Señor, líbrame de esta situación, cuanto más antes mejor. Yo no merezco esto. ¿Y sabes qué, Señor? Lo único que Él quiere, hermanos, es captar nuestra atención, porque Él tiene un propósito para nosotros en medio de esa situación. Sí, Dios quiere que la tormenta nos destruya. La verdad es que nos destruye. Si le damos la cabida a Satanás, la tormenta nos va a destruir. Y a veces insistimos en ver las cosas a nuestra manera. ¿Y qué ocurre cuando vemos las cosas a nuestra manera? Al salir del apuro lo más pronto posible, más nos hundimos. Cuando queremos salir de la tempestad en nuestros esfuerzos, en nuestra industria, ¿sabe qué pasa? Dios no permitirá que usted salga de esa tormenta. Dios no permitirá que usted salga de esa tormenta. Si usted insiste en solucionarla en sus fuerzas, en sus capacidades, y no se rinde total y completamente al dominio y señorío de nuestro Dios. Las tormentas pueden destruirnos o edificarnos. Podemos hacernos a un lado para que Dios nunca nos use, o podemos equiparnos para ser siervos de Dios y enfrentar la tormenta, por muy dura que sea, con la ayuda de Dios. Depende de nuestra respuesta, y nuestra respuesta la determinan varias cosas. Sí,
Quizás usted diga en este momento, veo a Dios de esta manera y describe su percepción de Dios, pero luego al leer la Biblia se da cuenta que Dios no es así. No es así en lo absoluto. Necesitamos un ancla. Necesitamos un ancla en nuestras vidas, porque es natural que nos alejemos de Dios. Nadie puede decir, yo nunca me apartaré de Dios. Nadie puede decir, yo nunca me apartaré de Dios. Pues al dejar de leer la Biblia, nos alejamos de Dios. Al dejar de orar, nos alejamos de Dios. Al dejar de ir a la iglesia, nos estamos apartando de Él y comenzamos a desviarnos, porque vivimos en una época, en una sociedad, en un entorno, en una percepción que es vil y malvada en ese mundo. Así que usted, al dejar de asistir a la iglesia, se va a desviar, y nunca algo bueno, sino algo malo. Reflexionemos sobre lo siguiente por un momento. Las tormentas son inevitables. Nuestra ancla es inconmovible, no cambia, no se mueve, nos fija en la roca firme que es Cristo. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es lo que hace de especial en estos tiempos a la Biblia en medio de la tempestad? La Biblia es la revelación escrita de Dios, y Él nos la ha dado porque es su revelación de Él mismo. Nos muestra quién es Dios y cómo actúa. ¿Queremos saber cómo opera Dios? ¿Quiere saber usted cómo opera Dios? Veámoslo en el Antiguo Testamento. ¿Queremos ver cómo actúa Dios? Veámoslo en el Nuevo Testamento. ¿Qué decía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo respondía? ¿Cómo se movía? ¿Cómo cambiaba las cosas? ¿Cómo se manifestaba en la vida de las personas? No lo conocen porque no lee la Biblia. Si no entendemos cómo es Dios, si no entendemos cómo es Dios, el ancla no funcionará. El ancla no funcionará. No, porque se trata de Dios, que nos ama tanto que se nos ha revelado en su palabra escrita, para que pudiésemos saber a quién adorar, cómo andar en obediencia y cómo estar firmes en medio de los vientos de tempestad que vengan a nuestras vidas. Eso consiste la palabra de Dios. En eso consiste la palabra de Dios. Debemos preguntarnos si entendemos lo que es la Biblia y quién es Dios, qué nos ha dado su palabra, cómo nos ayuda el ancla en estos tiempos de tempestad, cómo nos ayuda esa ancla en los tiempos de tempestad. ¿Sabe de qué manera? Nos consuela. La palabra de Dios en medio de tempestad nos consuela. La palabra de Dios es una ancla en medio de las tormentas. Él sabe dónde estamos en la tempestad. ¿Y sabe por qué Él sabe? Porque Él es omnipresente. Está con nosotros donde sea que estemos en la tormenta, porque una de las características de Dios es que es omnisciente, y porque Él es omnipotente y tiene el poder para sacarnos de cualquier tormenta. No importa lo que estemos pasando en este momento, tenemos la certeza de que hay una promesa en la que la palabra de Dios, de que se ajusta correctamente a lo que estamos pasando, pero no lo entendemos porque no la leemos, peor la escudriñamos. Y debido a que Dios también es omnisciente, sabe cada clase de tormenta por la que estamos pasando,
que se aplica a cualquier tormenta por la que estemos atravesando. ¿Sí? Dios mío, necesito tu consuelo y tu seguridad. El ancla nos ayuda a tener la perspectiva de Dios en medio de la tormenta. ¿Cómo las ve Dios? ¿Cómo Dios ve las tormentas? Dios no ve las tormentas en nuestras vidas como algo casual. Hay hermanos que dicen, fue un simple accidente lo que me ocurrió. Lo que a veces parece tormenta en nuestras vidas, tal vez lo sea, pero por otro lado la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en medio de esa tormenta? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de esa tormenta? Podemos estar seguros que Dios actúa en cualquier tormenta. Y hay hermanos que están renuentes a ver todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Sí, Dios se propone algo bueno en cada tormenta si solo confiamos y nos rendimos realmente a Él. Ahora, una cosa es, hermanos, poseer esta ancla que es la palabra de Dios. Pero el que usted tenga esta ancla no la hace que esta ancla funcione. No. El que usted tenga la Biblia no hace que la Biblia funcione. No. Le voy a dar unos ejemplos. Algunos hermanos piensan que tener la Biblia en casa, la ponen abierta en su cama, aprenderán muchas cosas de Dios. Sí, mientras duermen. O si duermen sobre ella, les quitará algún temor, algún dolor que tengan. Y otros hermanos la cargan en su automóvil como que si la Biblia fuera un guardián. ¿Cómo funciona el ancla, hermanos? ¿Cómo funciona el ancla? 5 cosas que quiero que anotes si tiene una pluma. ¿Cómo funciona esta ancla? No como les acabé de decir, sino de la siguiente manera. Número 1. Debe leerla. Para que esta ancla funcione, debe leerla en primer lugar. En segundo lugar, debe meditar en ella. ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje tiene Dios para mí en esta oportunidad? Segundo lugar. Tercer lugar, creer en ella. Creer lo que dice. Y ese es el problema fundamental, que muchas veces no creemos. No le creemos a Dios. Creemos que Dios existe, pero no le creemos a Él. Cuarto lugar. Cuarta cosa. ¿Sabe qué? Importantísimo. Ponerla en práctica en nuestro diario vivir. ¿Y saben lo que muchos hacen? ¿Saben lo que muchos hacen? Señor, esta Biblia la voy a poner en práctica en otros, no en mí. Ponerla en práctica en nuestro diario vivir, no en la vida de alguien más. Y finalmente, lo más difícil, debemos estar dispuestos a obedecerla. Debemos estar dispuestos a obedecerla. 5 cosas con las que usted podrá manejar correctamente su ancla. Así funcionará el ancla cada una de nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que nos azoten las tormentas, recordemos cuál es nuestra ancla y la manera de cómo manejarla. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? No importa quién sea usted, ni dónde usted esté,
Tal vez nunca haya aceptado a Cristo como su Salvador. Y me dirán, pero hermanos, somos cristianos evangélicos. Sí, hermanos, pero hay hermanos, entre comillas, que tienen 20, 30 años y que cargan la Biblia debajo del brazo, vienen fielmente a los cultos, pero realmente son cristianos. Realmente son cristianos. Son religiosos profesionales, pero no hay una rendición total, completa a Dios. Y entonces se escuda porque yo soy fiel a la iglesia, vengo con mi Biblia cada día. No, hermano, yo no comprendo eso. No entiendo. Mientras usted viva viviendo una doble vida, nunca entenderá la verdad de Dios. Nunca entenderá la verdad de Dios. Porque lo que hay aquí se entiende espiritualmente, no carnalmente. Y si usted no ha rendido total y completamente su vida a Dios, aunque sea bautizado, no va a entender lo que la palabra de Dios tiene preparado para usted. Hasta que esté dispuesto a aceptar que es pecador. Si no tiene a Cristo, no tiene la brújula. Si no tiene la palabra de Dios en su vida, no tiene el ancla. Y por tal motivo, Dios no va a permitir que usted salga de esa tormenta. ¿Cómo aplicamos esta verdad en esta mañana? Reflexionemos en esto. ¿Está navegando sin rumbo? Hay muchas rocas, muchas sombras, y un día de estos usted va a naufragar. Sé que es difícil creerlo si goza de mucha posición y goza de buena salud, y su modo de ver, y a su modo de ver usted se siente feliz. Cualquier capitán de barco le diría que es insensatez navegar sin ancla. La corriente, la desesperación, la ansiedad, la falta de paz hoy nos aleja de Dios. Por eso necesitamos el ancla para estar firmes. Que el Señor use este mensaje para que cada persona pueda edificar su necesidad con Cristo en medio de las tormentas de su vida. Dios sabe que tiene el poder de usar para que muchas personas reciban la salvación, para que puedan vivir con confianza, con poder y consuelo de parte de Dios. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe dónde estamos en las tempestades, porque Él es omnipotente, está presente con nosotros donde sea que estemos en medio de cualquier tormenta. Y porque Él es omnipotente, Él tiene todo el poder para sacarnos adelante.